pues contrarias, eran enemigos, ¿verdad? De la izquierda. Entonces, creo que por ese lado, si gana la propaganda o la campaña de confundir o de hacerse, de señalarle al voto duro de Morena, que en realidad pues ya le dieron gato por liebre. Si gana esa campaña por parte del otro extremo, pues sí, va a haber resultados, como te digo, no es un presagio, no es una predicción, pero sí está en peligro de perder la izquierda, sobre todo en la ciudad capital, porque pues los candidatos carecen de esa legitimidad, ¿verdad? Están siendo muy cuestionados y eso puede pegarle en el proceso de la jornada electoral. Adelante, Edgar. Bien, bien. Bueno, hay que hacer hincapié en esa perspectiva de que falta de ideología también se debe a que cada partido no ha tenido la capacidad de depurar el gremio que está aceptando. Es decir, incluso en Morena vamos a encontrar aquí en específico en Puebla a personajes como Armenta, que viene del PRI, estuvo en el PRI, fue presidente del PRI y ahora va a querer contender en un futuro por una gobernatura. Vamos a encontrar ahí que es esta perspectiva de ratas de barco. Yo no le quisiera llamar transfugismo para no confundir al auditorio, pero lo vamos a encontrar. Vamos a encontrar esta problemática que si bien no es lo óptimo, pareciera que están jugando este proceso de pactar con ciertas élites políticas para tener una estabilidad. Y ese es un pequeño problema que se va a dar incrementando y es lo que estamos comentando, que en el posible 2024, una vez que se vaya Obrador, vamos a encontrar que cuál va a ser la opción o o el partido que se va a presentar como contra a los ya establecidos y que va a darle una solución a una perspectiva social, una perspectiva de izquierda. Hoy en día vemos a los candidatos que han elegido en Morena, hoy vemos a una abanderada ex presidenta municipal que va a ir y va a querer contender por la gubernatura del estado de Puebla, que está abanderada por lo que es Armenta y lo que tiene un pasado también un poco moreno vallista. Vamos a encontrar esta distinción que nos indica Gustavo también, que ya no vamos a ver una gran diferenciación entre uno y otro. Lamentablemente esto se está dando. ¿Y cuál es la solución? Es la participación de la ciudadanía para depurar estos procesos. Eso es lo que queremos dar a entender. ¿Cuál es la otra característica que necesitamos o queremos dar? Ir viendo que los partidos dominantes también no se ve que tengan una ideología distintiva. Vamos a encontrarlo en las alianzas PRI, PAN, PRD. PRD que se dice de izquierda, pero a final de cuentas tiene una alianza con el PAN que se dice opositor. El PRI que también se dice opositor, pero conviven mientras esté otro en el gobierno. Vamos a encontrar, como ya mencionamos, la creación de nuevos partidos, como lo estamos viendo Fuerza por México, que tiene candidatos, lógicamente, para su creación a base de militancia, lo más seguro, y sin querer, casi casi sin equivocarnos, por parte del PAN y el PRI, para su fundación. Estamos encontrando que ni siquiera lo esconden como los candidatos que mencionamos previamente, del Distrito 6, sus orígenes morenovallistas y en el PAN. Ahorita yo creo que vamos a empezar con una pequeña apertura e ir indicando. Yo creo que este preciso debilitamiento que se daría si no se da una participación a nivel federal y una posible fractura que se va a dar internamente una vez que salga Obrador. No sé tú qué pensarías, mi buen Gustavo. Todavía sigue, ahí estás, Gustavo, tienes apagado el micrófono. Yo creo que finalmente estamos enfrentando el difícil proceso de consolidación de estas estructuras como partidos políticos, ¿no? La ruta de su institucionalización, las reglas claras, la posibilidad de que funcionen sus órganos internos que por mandato, ¿no?, del mismo sistema electoral, ¿no?, tienen que generarlos, ¿no? Y nos enfrentamos a decisiones que vienen de la opacidad, vienen de prácticas que
que parecen del siglo pasado, de los 60, 70, no sabría yo dónde, ¿no? Este, ausencia de instrumentos metodológicos, designación de candidatos. La verdad es que se han distinguido por los salvazos, ¿no? Digo, no extraña en fuerzas políticas que de alguna otra manera se venían moviendo así. Y siento que ahí hay la necesidad de que los órganos electorales dicten nuevas reglas a los partidos políticos, ¿no? Que para poder participar en el juego haya transparencia en sus decisiones, haya instrumentos metodológicos como este tema de las encuestas, ¿no? Que puedan revisarse, que puedan a fondo, ¿no? Para saber qué es lo que ocurre. Al final nos estamos enfrentando a decisiones de grupos, ¿no? Que se mueven al interior de estas fuerzas políticas, ¿no? De estos acuerdos políticos, de estas alianzas, contra alianzas, ¿no? Cómo se están moviendo. Yo creo que no vamos a tener necesidad de llegar al 2024 para que veamos que algunas fuerzas políticas comienzan a quebrarse en este proceso. En el 2021, ¿no? Vamos a ver las grandes fracturas, las grandes rupturas, ¿no? Hay una ruptura que es súper importante, ¿no? Una figura central en la fundación de Morena es Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Y Porfirio Muñoz Ledo ha cuestionado desde la elección de la dirección nacional de Morena, ¿no? De Mario Delgado, ¿no? Todos estos elementos, incluyendo, bueno, él planteó recursos públicos y recursos privados. Al final, bueno, lo que sí se le ha dado es que son recursos privados que no han sido justificados y se mandata dos instancias, una que es del INE y otra de la Secretaría de Hacienda, supervisar plenamente. Y no sabemos cuáles van a ser las consecuencias, ¿no? Ahora, tenemos otro escenario. El tribunal parece que se quiere lavar las manos y lanza la pelota otra vez al INE en dos casos, Michoacán y Guerrero. Entonces vemos ahí como que no quieren comprometerse en estos rounds, ¿no? Con el Poder Ejecutivo, ¿no? Eso es lo que yo comentaría. Sí. Vamos bueno. Mi buen José, te iba a dar la palabra. Adelante. Sí, ya habíamos platicado de ese tema. Yo también veo una ruptura desde ya, ¿verdad? Desde este proceso. Ya los mecanismos que cohesionaban a Morena, que eran la transparencia, la representatividad, el diálogo, pues ya están rotos, ¿verdad? No solamente aquí en Puebla, Puebla es una muestra de lo que está sucediendo en varias partes del país. Y entonces, en relación a eso, sí considero que esa ruptura pues va a cobrar factura en este mismo proceso. Y no solamente platicábamos de que pues el hecho de que lo que tú llamas infiltrados de los diferentes partidos, bueno, hablaríamos solamente en este caso de infiltrados a lo mejor en la izquierda, así se manejaría, porque en la derecha sabemos que pues de por sí ellos optaron por un mecanismo de coalición y que bueno, ya está identificado plenamente. Pero en la izquierda no se hablaba de eso, ¿verdad? No se hablaba de una coalición con fuerzas totalmente contrarias en la formalidad. Sin embargo, en los hechos, pues sí ocurrió, ¿verdad? Si tú ves las listas de candidatos, puedes encontrar a muchos personajes que pues no tuvieron una trayectoria política, un trabajo político desde la fundación de Morena y que están arribando al partido con pues la promesa, ¿verdad?, de que puedan sumar algunos más para llegar a tener la mayoría. Sin embargo, sabemos que este cálculo político pragmático que bien le llamó Gustavo, que lo hemos así denominado, pues también tiene sus consecuencias, ¿verdad? Sí va a haber un porcentaje de esos candidatos que lleguen al Congreso que van a cambiar, ¿verdad? En su momento van a cambiar de bandera, ya estando en el Congreso, van a cambiar de camiseta, de colores, y entonces eso va a ser lo que también va a confundir aún más a la ciudadanía, que de por sí ya ahorita va a quedar con esa duda, ¿verdad? Con ese gusanito ahí donde que le va a estar picando ahí de que si efectivamente ya todavía existe una izquierda. Hablábamos de que la información que nosotros pudiéramos aportar
pues sería para que el electorado también pueda tomar decisiones, es decir, ver las características de los candidatos, ver su trayectoria y ver, por lo menos, informar y la gente tome su decisión, ¿verdad? Puede, si va a votar por un candidato que proviene, ¿verdad?, de los círculos ideológicos del partido por el que está votando, o proviene de otras corrientes y se vino a alojar a la izquierda. Eso es lo que yo veo de debilidad ahorita en la izquierda. Está muy cuestionado su proceso, mucho más que el del otro contendiente, de la otra coalición contendiente. Y entonces sí considero que desde 2021 pues ya se rompieron, ¿verdad?, los principios por los cuales el proyecto del presente presidente llegó al poder, ¿verdad? Ya no están vigentes esos principios, ya no hay transparencia, ya no hay representación, ya no hay, bueno, ya por no hablar de los principios básicos de las instituciones y mucho más allá, si habláramos de sus principios personales que ellos mencionan, pues mucho menos, ¿verdad? No podemos saber si hay honestidad, si hay a lo mejor todas esas cualidades que se pregonan. Entonces sí, creo que desde el 2021 vamos a ver vamos a saber si va a ser posible que este proyecto federal avance o aquí pues ya tenga un parteaguas, ¿verdad? Eso es lo que te puedo comentar, Edgar. Sí, bien, gracias, José. Bueno, para ahondar esta perspectiva, sí tienen razón, es lo que estamos viendo. Vamos a encontrar esta problemática y yo creo que se vino suscitando no solamente en esta elección, sino en las pasadas, ¿no? Vamos a encontrar esta infiltración al partido de izquierda desde que vamos a ver algunos candidatos como Sergio Mayer, vamos a encontrar a jugadores de fútbol que no tienen una identidad política como Cuauhtémoc Blanco y como a Lili Telles, ¿no? Yo creo que es un indicativo de cómo ha estado infiltrándose Morena y que carece de una voluntad ideológica para depurarlos. Y esto es lo que se va a ir viendo poco a poco. Y tal vez el futuro que le va a tocar a Morena es verse como el PRD, cuando se infiltraron toda esta camada de los chuchos y el PRD empezó siendo de izquierda y acabó siendo igual de derecha. Un PRI más. Tal es el caso que ahorita se está viendo en su coalición, PRI, PAN y PRD. Y están compitiendo exactamente para quitar a un partido que es de izquierda, el cual se dice el PRD que es izquierda o en sus spots a veces así aparece. Esta es la gran contradicción que estamos viendo en los actuales partidos y no solamente en los partidos en esta elección. ¿Cuál es la representación en verdad que tiene la sociedad como pueblo y cuál es la representación que va a tener al votar por Morena? Ahorita sí se tiene que votar para no debilitar el proceso federal, para no dejar al presidente actual sin una capacidad de movilidad legislativa en la Cámara y en el Congreso. Porque si una vez que la pierde, vamos a regresar a un proceso retrógrada que estamos viendo en la actualidad. Este proceso, como lo diría Gustavo, se está viendo que estamos regresando a los 60s, a los 70s, donde en verdad, ¿cuál es la distinción? En verdad ya sabemos qué es lo que representan los dos partidos, los tres partidos. Diría dos porque en sí los más fuertes son el PRI y el PAN. El PRD, aunque tiene su misma ideología, está más debilitado. Pero esos tres partidos, ¿a quién representan? ¿Y qué es lo que buscan? Y Morena en la actualidad, ¿qué es lo que está buscando? ¿Simplemente mantener el poder? ¿O en verdad representar una oposición? Y esa es la crisis, a lo que me refiero con el 24, es la crisis que se va a dar, no interna, sino a nivel federal, porque una vez yéndose Obrador, ¿cuál es la opción que tiene el electorado como oposición? Y candidatos, ¿quiénes son los que van a tener mayor fuerza para representar esa oposición? En Morena tenemos a 4 candidatos. Posible oposición y posible voluntad de izquierda. Que vamos a tener por un lado a Claudia Sheinbaum, vamos a tener a Ebrard, vamos a tener a Noroña y no sé si haya otro candidato que me falte por el momento. Y es esta problemática que se tiene en la actualidad, que necesitamos ir depurando, ir generando una ideología interna de partido y ir creando una filtración a partir de las capacidades que quieran contender. Y no solo eso, como observación a estas elecciones,
y a futuras debemos de ir vigilando a los candidatos y que en algún momento se reforme para que también tengan implicaciones si no llegan a cumplir sus objetivos y en verdad tener una defensoría de la sociedad y representarla. Es decir, que puedan ser enjuiciados si no se cumplen sus objetivos, los cuales fundamentaron durante toda su campaña. Yo creo que ese sería un elemento también para ir fortaleciendo este sistema democrático. No sé qué piensas tú, mi buen Gustavo. Se fue su audio. Se fue tu audio, mi Gustavo. No se te escucha. ¿Tienes apagado el micrófono? Coincido ya contigo. Creo que nos estamos enfrentando también a una crisis enorme en torno a la agenda de izquierda, ¿no? Expresada en partidos políticos, ¿no? Hay al menos 3 fuerzas políticas que de alguna u otra manera se han definido en este espectro, que es el PT, Morena y el PRD, ¿verdad? Como esa izquierda, ¿no? Y esta pseudo izquierda con Movimiento Ciudadano, ¿no? Movimiento Ciudadano es como más, dijéramos, definición de centro, de autodefinición de centro, ¿no? En términos de agenda, ¿no? Las otras sí se han de alguna manera acercado a esto, ¿no? Aunque se ha ido dibujando en el caso de Morena, ¿verdad? Y el PRD ni se diga. En el caso de Morena vemos que se acuñan elementos de soberanía, ¿no? Se comienzan a manejar sinónimos o una serie de metáforas en el sentido político como para evitar el cuestionamiento en torno a la naturaleza de la agenda, ¿no? Yo sigo pensando que Morena, ¿no? Pese a los años que tiene, no ha logrado institucionalizarse, no lo logró. Y esto ya es preocupante porque ya han pasado varios años y yo creo que ya quedó atrapada en las sinergias de todas estas facciones, de todas estas luchas, ¿no? Estas pugnas, ¿no? Donde el plus o el capital social o el capital político aquí parece que se representa en términos de la lealtad a la figura del ejecutivo, ¿no? Aunque por abajo de la mesa se estén dando patadas todos, ¿no? Siento que así está ocurriendo. Puebla es una expresión, ¿no? de esta ausencia de identidad política en el sentido clásico de una derecha, de una izquierda, ¿verdad? Hay un desdibujamiento, ¿no? Que se ha dado, ¿no? Por parte de los partidos políticos, ¿no? Ahora, lo que tendríamos que pensar es, ¿a qué le apuesta el electorado? ¿En qué confía el electorado? ¿El electorado está claro de una agenda de derecha, de una izquierda? ¿O el electorado sigue en esta perspectiva que señalaba Max Weber, ¿no? De las dirigencias pragmáticas, de los liderazgos carismáticos, ¿no? Es decir, tradicionales. De la premodernidad, ¿no? Pareciera, ¿no? Es como que nos movemos a principios del siglo XX, ¿no? Nos movemos creo que a principios del siglo XX había más contundencia en la identidad política de las fuerzas que se movían, ¿no? Y hoy siento que todo esto se diluye, ¿no? Es así como el libro de arena de Borges, ¿no? Bueno, también. Cada vez hay una lectura diferente. Unas cumbres borrascosas, donde puedes justificar la acción por la pasión. El pragmatismo, ¿no? Sí. Sí, coincido contigo, mi Gustavo. No hay ni cómo moverle. Sabemos que el elector, pero recaemos en este proceso igual que veníamos diciendo de ciudadanía. ¿Qué tan cimentado está esta categoría de decir ciudadanía? A no ser que se cimente, como diría él, la Constitución y el INE, ¿no? Ser mexicano, tener más de 18 años y vivir dignamente, ¿no? A partir de esto, ciudadano, ¿no? Lo resumieron tan básico que cualquiera es ciudadano, sin saber las implicaciones y esa participación con el gobierno. Vamos a encontrar también este caso de esta gran problemática, ¿no?
del presidente del INE de Córdoba, ganando casi 200,000 pesos más viáticos, compensaciones y etcétera, ¿no? Eso es algo caótico, ¿no? ¿Cómo nos cuesta tanto lo que es un sistema electoral donde ni siquiera pareciera que están defendiendo al pueblo, sino están defendiendo ciertos intereses? Vamos a encontrar que Córdoba, ¿quién lo puso? Lo que estábamos diciendo la otra vez, transiciones y alternancias. Pareciera que él sigue una línea y un hincapié del PRI y el PAN. Con ellos se entendía muy bien en los anteriores gobiernos. Y es lo que vamos a estar tratando de entender durante varios programas, y esto es esa consecutiva de programas para que el electorado en verdad entienda cuál es la diferencia y qué es lo que necesitamos hacer e ir cambiando dentro de un partido si queremos una verdadera oposición. No va a recurrir que va a ser un PRD más. Saliendo Obrador va a ser un PRD. Uno que otro de izquierda tal vez ahondará por ahí y estará por ahí. Pero en sí va a ser una corriente como los chuchos. Aquí va a ser una corriente armamentista, refiriéndome a los Armenta, como con el PRI, que han de tener ahí todo su historial, todo lo que ha hecho cuando estuvo Armenta como presidente del PRI, todo lo que pasó en algunos presidencias municipales, en algunos municipios. ¿Qué es lo que hizo el PRI? ¿Qué es lo que hizo el PAN? ¿Y qué es lo que se está infiltrando en Morena en la actualidad? Por eso les comentaba, ya se ha detectado que la actual presidenta municipal que está pidiendo licencia para poder competir, se le está identificando que tiene nexos morenovallistas, y ahora José también me envió una noticia apenas donde también se le está vinculando con estos nexos de Armenta, que la está postulando para él después postularse en un futuro, lógicamente pasando su periodo, para poder competir por la gobernatura. Ya vimos a lo que fue Armenta con esta exhibición de sus audios en contra de Barbosa. Aunque Barbosa tampoco fue el ideal, vimos lo que ha hecho. Una vez llegando, ¿qué fue lo que pasó? Que comentamos Gustavo y yo la vez pasada. Incrementar el costo del pasaje casi un 50% a la ciudadanía, que cuál es su cuánto percibe de salario diario y cuántos hijos puede tener, cuál es la familia que tiene, cuál es el impacto que tiene de incrementarle casi 50% el pasaje. Y que vemos que no cumplió, porque la consigna era de que a cambio de eso iba a mejorar las unidades de transporte. ¿Y cuántas unidades de transporte en verdad se mejoraron? Bueno, es un hincapié que vamos a seguir dando. No sé, mi buen José, ¿qué quieras? Ya va. Es la misma cantaleta de los anteriores aumentos al transporte. Sí. Sí, se congeló José. Lo que ahí está. También veo, pues es que, sí, en términos de lo que tú llamabas ciudadanía, quien sale perdiendo es la ciudadanía en este proceso. ¿Por qué? Pues porque ya no hay una opción real, ¿verdad? Por la cual antes se identificaba los electores, ya sea por una derecha, ya sea por un centro, ya sea por una izquierda. Es decir, ya se diluyó, ¿verdad? Esa división, esa distinción entre ideologías y entre partidos ya no existe. Entonces, quien está perdiendo en este proceso es la ciudadanía, porque finalmente si gana la coalición que encabeza Morena, pues los que van a quedar representando a este electorado no van a coincidir con los ideales, ¿verdad?, que en su momento llevaron a la formación de ese partido. Por el otro lado, pues si queda la coalición que está por PRI, PAN, PRD, bueno, pues ellos se sabe que van a continuar con las políticas, ¿verdad?, que estaban pendientes, ¿verdad?, en los anteriores periodos, y la ciudadanía va a seguir perdiendo. Es decir, gane quien gane, la que va a perder es la ciudadanía. ¿Por qué? Porque ya no existe una oposición, más bien una distinción entre los partidos de izquierda y derecha, que fue lo que en su momento a los militantes de Morena, pues los llevó, ¿verdad?, a integrarse a ese partido, y que ahora con todas estas composiciones que se están dando, pragmáticas, como bien se ha dicho acá, pues ya pierde el sentido, ¿verdad? Ya pierde los valores incluso, ¿no? Las cualidades que pudieran pensarse que los electores pues pudieran decidir. Entonces, yo creo que aquí, más que lo que tú llamabas unidad, Edgar, sí. no sé hacia aquí, no sé si hablabas de unidad hacia la derecha el federal, o hacia la izquierda. Hacia el federal, finalmente, izquierda, Obrador. Volvemos a lo mismo, o sea,
si gana la izquierda o la que se llama izquierda, pues ya sabemos que está representada o va a quedar representada con una mezcla, ¿verdad?, de actores que pues no provienen de la izquierda y que quizá nunca van a dejar de profesar una ideología o un interés de otro tipo, ¿verdad? Entonces, sí, no creo que sea lo mejor por este lado pensar en la unidad y votar a ciegas por un proyecto que ya sabemos que ya no está representando, ya no hay una identidad, ya lo comentamos acá, ya no hay una marca distintiva en cada partido que te pueda orientar a decir, bueno, pues yo voto por ese partido que contiene algunos aspectos que me agradan, que yo quisiera, ¿verdad?, que se vieran en este partido. Entonces, yo sí considero que desde este 2021 ya hay una ruptura, ya hay una fractura en digamos, en el proyecto que se pensaba. Y bueno, lo que quede, lo que resulte de todo esto, pues la verdad no va a ser nada parecido a lo que se pensaba, ¿verdad?, en ese proyecto. Sí, sí, coincido ¿Verdad, contigo, Edgar? sí, sí, tal vez fue un error por no especificar, pero cuando decía un apoyo al federal me refería a un apoyo a AMLO, porque si le quitamos votación y representación, como decía en la Cámara de Diputados, tampoco va a tener esta movilidad de reformas o cambiar incluso algunos procesos institucionales o instituciones. Y es lo que estamos viendo. Pero el llamado o una observación es, una vez que se vaya, dejamos este proceso o acuñamiento a una posible este, participación de los partidos que son inciertos. No sabemos hacia dónde van a girar a final de cuentas cada diputado que vaya a ser electo. Y este es el principal problema que vamos a ir viendo después de su salida de Obrador. Tal vez ahorita con el proceso que está internamente hay una disputa, pero a final de cuentas acatan más o menos lo que sería la línea federal, o sea, viniendo de Obrador. Pero el problema que se nos va a venir va a ser hasta el 24. ¿Cuál va a ser esa coyuntura, ese problema, ese proceso de quiebre, esa fractura interna dentro de los partidos? ¿Morena va a seguir o va a haber un retroceso y cambiar? O tal vez Morena sigue, pero ya está tan infiltrado que simplemente hay una continuación de los previos gobernantes que eran de otros colores, PRI y PAN. No sé, mi buen Gustavo, ¿qué quieras decir para ir cerrando la hora? Bueno, y vamos a cerrar, pero yo creo que es interesante que nos ¿Sí? vayamos pensando, problematizando el tema de la identidad política de los partidos, ¿no? De los viejos anclajes que eran la izquierda, la derecha, el centro, y nos enfrentamos a una hibridación, un proceso de hibridación ideológica, ¿no? Al, al final, al final de cuentas, vemos que está detrás de la derecha, o que estaba tradicionalmente detrás de la derecha, unos intereses que nos los habían dicho en la formación de la licenciatura, intereses de clase, ¿no? Nos habían hablado de estos intereses de clase como para intentar desentrañar y entender estas lógicas, ¿no? Del espectro político, ¿no? Cómo se movía, ¿no? Quienes estaban a favor del establishment, ¿no? Del status quo, y quienes a favor del cambio social, ¿no? Hoy esto no lo encontramos, como también lo plantea Pepe, ¿no? No lo encontramos, no vemos una agenda clara de izquierda, ninguna de las fuerzas políticas, ¿no? ¿Verdad? Parece que todo el mundo busca mimetizarse con el proyecto liberal. No le vamos a poner neoliberal por el momento, vamos a decir liberal, ¿no? De las fuerzas del capital, ¿no? Es más o menos donde el Estado únicamente trata más o menos de regular, no intenta poner orden, ¿no? Nada más está por ahí como gendarme cuidando los intereses, ¿no? Y en ese sentido, los megaproyectos del gobierno federal creo que se inscriben en una alianza con un sector del empresariado, ¿sí? En alianza con un sector del empresariado, ¿no? Y que le apuesta, ¿no? A una mayor tasa de plusvalía, ¿no? Y donde AMLO ofrece como una posibilidad, no digo que novedosa, pero atractiva sí, ¿no? Las mega inversiones, ¿no?
y sin conflictuarse con su electorado, ¿no? Acuérdense que cada uno de los megaproyectos pasó por una ruta de la consulta. Están avalados, tienen legitimidad, ¿no? Aunque ha sido cuestionados por algunos actores o algunas organizaciones no gubernamentales, ¿no? Pero al final de cuentas, notamos que hay una ausencia de una fuerza política de izquierda, ¿no? En el terreno electoral, ¿no? En el terreno del registro y todo esto, ¿no? Y encontramos más bien, pues, pocas diferencias sustanciales en términos de agenda política, ¿verdad? De agenda económica, de proyecto de transformación, ¿verdad? ¿Sí? Yo creo que esto es lo que permite entender las coaliciones que se están gestando, ¿no? Las coaliciones estas que uno las pensaba eran impensables a principios de este siglo, y hoy las vemos presentes, ¿no? Yo creo que viene de ahí, a partir de este desdibujamiento, ¿no? De la geometría política, ¿no? ¿Sí? Y entonces nos estamos enfrentando, ¿no? A un fenómeno, no sé si llamarlo de la posmodernidad, ¿no? Para poder entender, ¿no? Lo que está ocurriendo actualmente, ¿sí? Sí, sí, sí. Y sigo pensando, ¿no? Bueno, la gente sí suscribe proyectos de soberanía, la gente suscribe proyectos nacionalistas, el conjunto de la sociedad, los ciudadanos de a pie, ¿no? ¿Qué tan dispuestos están en abrazar un proyecto de izquierda, ¿no? El tránsito de una fuerza política como es Morena, a ser una fuerza hegemónica o mayoritaria, más bien llamémosle mayoritaria, que como ha sido, ¿no? A partir de un cambio en el discurso, ¿no? Ya nada que ver con el planteamiento originario del Partido Comunista Mexicano, ¿no? El Partido Socialista Unificado de México, el PSUM, PNS, etcétera, ¿no? Incluyendo el Partido de la Revolución Democrática, ¿no? Todo este proceso de conversión y reconversión, ¿verdad? Este abandono, ¿no? De la agenda de izquierda, ¿no? Que se fue dando, ¿no? Hasta la propuesta actual, ¿no? ¿Qué tan factible además es, ¿no? Yo creo que hay un pragmatismo, se entiende, se hace una lectura por parte de esta fuerza política, ¿no? De por dónde avanzar, y precisamente yo creo que es lo que le permite garantizar un amplio sector del electorado, ¿no? En los últimos años, ¿no? Yo yo desde mi perspectiva de la antropología política sí siento que hay un desdibujamiento, ¿no? Pero a lo mejor mi perspectiva todavía está anclada en la ortodoxia, ¿no? En el análisis ortodoxo. Gracias, Edgar. Sí, 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 muy buen, Gustavo. Nada más para recalcar al auditorio, cuando te refieres clase política, te estás refiriendo en pocas palabras a la clase empresarial, la que tiene el poder económico, y no a un empresario chiquito, sino una verdadera clase empresarial que es la grande, la que determina ciertas acciones económicas. Ahora sí, mi buen José. Pues, solamente para despedir el programa y Sí, continuar con la siguiente sesión en estos debates que ya se iniciaron, ya se establecieron algunos puntos que también se comentó, esa falta de identidad, como bien decía Gustavo, ya podemos hablar de una posmodernidad, pues vamos a analizar en los siguientes programas y bueno, están invitados todos. bien, bien. Igual al auditorio se le invita. Este fue un pequeño programa para ir viendo cómo está el rumbo, cómo están los partidos políticos, cómo están estado las infiltraciones y cuáles van a ser en los próximos capítulos que vamos a tener, cómo vamos a ir viendo el historial de cada candidato. Vamos a ver sus trayectorias y vamos a ver posiblemente su infiltración a ciertos partidos. En específico nos atañiremos a decir sobre Morena, que es el partido opositor y los otros simplemente son una continuidad. No hay un gran cambio. Bueno, esto sería por el momento todo. Nos Y nos despedimos. esperamos en el siguiente programa. Órale. Ahí está mi buen Gustavo, mi buen José Hasta luego. y yo, Valencia. Bien, Hasta luego. hasta luego.